¿Qué tal a todos los miembros del canal? Vamos a realizar hoy un aparato para girar nuestros vasos o termos en caso de que queramos ya emprender en el tema de las resinas. Y lo vamos a hacer de una manera bastante sencilla, con materiales económicos y sin necesitar herramienta tan pesada. ¿Qué fue lo único que utilizamos? Una cegueta o sierra pequeña, como le llamen en su país, una de estas, y pues prácticamente eso es lo más pesado que van a utilizar, porque lo demás, un desarmador o destornillador. Y utilizamos MDF, que como ya saben pues es una madera, es un aglomerado bastante fácil de perforar. Bueno, taladro. Aquí sí ven en estas partes los círculos no son perfectos, están bastante deformes. Pero ¿por qué se hizo de esta forma? Sí, obviamente sí tenemos taladro y sierra caladora, pero lo hicimos así para comprobar qué tan complicado es hacer uno de estos aparatos, para que no nos detengamos por el pretexto de no tener las herramientas necesarias. Vamos a necesitar 2 pijas muy pequeñas, me parece que no es ni siquiera la pulgada. Y vamos a necesitar 6 de estas pijas también, más largas. Aquí si ven, ya tienen las marcas, porque obviamente, bueno, lo interesante de esta pequeña pieza es que esta ya es la 4ª vez que se va a armar. La armamos para hacer pruebas, la desarmamos para llevarla a otro lado, la volvimos a armar, la desarmamos para regresarla aquí, y ahorita la desarmé para hacer el tutorial. Entonces, esta madera, a pesar de ser muy económica, pues es bastante resistente. Otra cosa que vamos a necesitar va a ser un motor. Este tipo de motores, muchos, o más bien donde hacen todos estos tipos de videos para hacer estos, nos dejan los links de Amazon. Para los que no puedan o no tengan cuenta o cualquier cosa por el tema de las tarjetas, yo utilicé un motor para plato de horno de microondas. Donde lo compré, pues en donde reparan hornos de microondas. Si lo ven, de hecho, como estaba haciendo toda la prueba, pues fue un motor ya de medio uso. La clavija aquí está aislada. De no hay pierde, nada más. Es un motor a 110 voltios. Ya también dependiendo de su país, si manejan 220, pues tienen que pedir uno a 220. Le ponen su clavija para la luz, y con eso ya va a quedar. Utilizo también el adaptador, que aquí lo puse con Plastiloca. Me parece que también es como una plastilina epóxica o masilla epóxica, y con eso la pegué también al perno principal, que es el que da vueltas. Entonces va a ser bastante económica la fabricación de Obviamente, si ya después quieren meterle materiales de más calidad, pues no hay ningún problema. Pero si van a empezar a hacer sus prácticas con la resina epóxica, mientras conocen los tiempos de preparación y de curado, es importante que no nos desanimemos por los costos de las cosas. Principalmente que no nos detenga el tema de la herramienta. Si no tenemos taladro, que sería para hacer estos, bueno, en realidad estos orificios se hacen con esta broca, se pone y se fabrican. Pero como ya les dije antes, no utilizamos herramientas tan especializadas para
para que vean que sí se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues ya dijimos las partes principales. Vamos a necesitar una tabla. Si la quieren ya de una vez hacer con una tabla de mejor calidad, adelante. Yo utilicé este de MDF, como les comenté antes, y este mide 30 centímetros por 14. 30 por 14. Y de estos son 16 centímetros cada una de las piezas. Ahora, para que me costara obviamente más barato, pues compré esta tabla completa. Ya nada más hice los dos cortes. Aquí se ve, lo hice con la cegueta. Hice los cortes y todavía eso redujo más el costo. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, nuestras dos partes donde van a ir tanto el motor como la que va a atravesar el tubo, vamos a hacer un orificio. Aquí obviamente vamos a partirlo a la mitad. Está un poquito descentrado, pero lo vamos a hacer a los 3 centímetros o hasta los 3 centímetros y medio. Ponemos un punto, realizamos el orificio y después en el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer los orificios y de esta forma ya vamos a tener nuestras dos piezas, de la cual el motor va a quedar asegurado a esta, y el tubo de PVC. A ver, un segundo. El tubo de PVC va a pasar por acá, por este orificio, para llegar acá. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a moverlo un poco. Ahí está. Ya tenemos aquí nuestras dos piezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero lo que vamos a hacer, pues vamos a asegurar nuestro motor. Aquí, como ya les dije que se desarmó, pues ya tenemos la marca y todo. Vamos a ponerla y vamos a atornillarla. Ahora, como les dije que esta madera es muy fácil de perforar, sin ningún problema. Si queremos hacer orificios, pues ponemos nuestra pija y con el desarmador o destornillador vamos a ir a meterla con un poco de presión. Esta en especial es muy fácil de trabajar, es ligera y ha aguantado bastante. Entonces, desde aquí empezamos a hacer nuestro ensamble de la máquina. Bueno, para los que son de México, la que utilicé, pues ya saben, como es verde, es Plastiloca. En otros países no sé si exista la marca, si no, es una plastilina o masilla epóxica. Vamos a poner el otro. Ok, aquí ya queda cerrado. También tengan cuidado porque este motor, si lo tenemos así sin las terminales, si no está aislado, si giramos nos puede llegar a dar un pequeño toque eléctrico. Entonces tengan mucho cuidado, no lo manipulen así. Bueno, ya la tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarlo a nuestro soporte principal. Para eso hicimos la separación a 16 centímetros. Hay 16 centímetros de separación. Ajá. Ya que
lo tenemos. Vamos a meterlos primero. Acuérdense que esto también se puede hacer sin taladro. Solamente si presionamos un poco más fuerte, pues le va a ser más fácil a la pija o al tornillo, pija, entrar. Entonces vamos a necesitar herramientas más pesadas. Si queremos, obviamente, si deseamos usar y tenemos acceso a taladros, pues lo pueden hacer sin problema. Ok. Vamos entonces a ponerla. No se olviden de poner un poco de presión en el desarmador para que entre. Una vez entrando ya no hay ningún problema. Esta madera es de un acabado muy suave. Ahora presionamos. Y vamos a colocar el que corresponde a nuestro motor. Ahí ya no se ve, espérenme. Ahí está. Vamos a tratar de no cortar tanto el video para que vean que se hace de una forma sencilla y que con esto ya podemos realizar nuestros trabajos tanto con tinta de alcohol, que ya en el video anterior está, como trabajos con resina epóxica, que tal vez más adelante vamos a hacer un tipo de tutorial y veamos ya un poquito de más temas de resina. Para que la aprendan a utilizar. Bueno, les vamos a dar obviamente sus indicaciones iniciales y en cada uno está también su aprendizaje. Nosotros damos la pequeña pauta para que aprendan. Está. Ahí está. Ok. Y ya tenemos listo nuestro spin. Tumbler Turner o Spin It también le dicen. Girabazos, no sé, girador, algo así, ¿no? Ahora,
la parte crucial, tubo de PVC de 3/4 de pulgada. Esto se lo puse para que podamos ajustarlo y así ya no resbala. Ahí de hecho si probamos ya queda bien asegurado, no se patina. Entonces, y para sacarlo pues nada más hacemos esto. Ahora, como lo hice, compré un espagueti. Bueno, aquí le dicen en México espagueti para nadar, espagueti salvavidas, algo así. Le corté un tramo y se lo puse aquí para tazas pequeñas, pero obviamente para tazas ya más grandes, que podrían ser como esta, pues sí vamos a necesitar uno más ancho. Entonces lo que hice fue cortar otro tramo y se queda como un adaptador. Aquí ya queda, metemos, y lo ponemos a girar. Ahí está. Entonces pues relativamente no es un trabajo tan difícil, y con él pues ya podemos empezar a hacer nuestros trabajos de resina. Aquí se ha seguido el canal, obviamente estamos hablando de trabajos como esta de aquí. O como nuestra taza de Pikachu. La ventaja de esta taza es que Pikachu brilla en la oscuridad. ¿Vale? Entonces, para los que se pregunten para qué sirve esto, pues es para que la taza se mantenga girando así como está y no escurra la resina. Si se deja estática o se deja así, pues la resina fresca va a bajar y va a manchar la superficie en donde esté. Entonces de esa forma se mantiene así, la resina no le da tiempo de moverse y pues quedan resultados como estos. Entonces, bueno, pues si tienen alguna duda, déjenos su comentario, déjenos su like si les gustó el video. Si tienen alguna duda, adelante. Ay, ya se salió. Es importante siempre meterla. Bueno, también otra cosa que no dije, aquí ya lo metí bien. Este tipo de motores giran hacia los dos lados cuando algo se pone en su camino. Ahí, si lo ven, vamos a poner el dedo y ahí ya va a girar hacia el otro lado, para que no se vayan a preocupar por alguna cosa que haga mal o raro el motor. Este motor gira hacia los dos lados. Entonces, bueno, digamos en este caso, como si lo dejamos medio salido, acostúmbrense siempre a meterlo hasta el tope y ya con eso ya no se va a salir, ¿vale? Pero bueno, cualquier duda que tengan nos dicen por favor y sigan apoyando a ver qué otra cosa subimos después. Los dejo con esta vista y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.